Que esté muy bien. Gracias, Camilo. 7 de la mañana con exactamente 42 minutos y es tiempo de saludar a nuestro primer invitado del día. Nos referimos al doctor en Ingeniería Eléctrica y académico de la Universidad de Santiago, Humberto Verdejo, porque han habido novedades respecto de las tarifas eléctricas y queremos entender muy bien qué pasó. Profesor, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, buen día, todo bien por acá, muchas gracias. Sí, muchas gracias a usted por estar con nosotros a esta hora de la mañana y preguntarle en primer lugar para que nuestros auditores y auditoras entiendan bien, porque durante los últimos meses hemos conocido muchas informaciones en torno a un ir y venir, ¿no? de las tarifas eléctricas. ¿Qué fue lo que ocurrió en esta ocasión y qué se diferencia con lo que, por ejemplo, vimos el año pasado, donde hubo incluso hasta compensaciones anunciadas para los usuarios? Sí. Brevemente, un resumen. Nosotros en la tarifa pagamos tres cosas. El 70% que es el precio de la energía, y ahí es donde se generó el problema en los mecanismos de estabilización, donde el descongelamiento de las tarifas terminó en enero, el descongelamiento efectivamente terminó en enero del 2025. Después están los cargos por transmisión que pesan un 10% y la remuneración de la empresa distribuidora que pesa un 20%. En los últimos meses del 2025 nos enteramos efectivamente que hubo un error en el cálculo que afectaba al 70% de la tarifa, en el precio de la energía, que es una componente que se le aplicó dos veces IPC, y adicionalmente los cargos de transmisión, una empresa transmisora se autodenunció dado que se habían sobredimensionado o sobrevalorado algunas instalaciones. Eso generó efectivamente un acuerdo entre el gobierno y las empresas que se traduce que durante el primer semestre del 2026 lo que pagamos de más entre el 2020 y a la fecha se va a devolver como un descuento en los precios de energía y en los precios de transmisión. Y nos faltaba el tercer capítulo de esta teleserie o de esta trilogía que tiene que ver con las distribuidoras. El 20% de la tarifa, que representa lo que reciben las empresas distribuidoras por llevar la electricidad a nuestras casas, se congeló entre el noviembre del 2020 y abril del 2024. Y el congelamiento de esos cargos no fue por un mecanismo de estabilización, no fue por una decisión política, sino que por el retraso de la implementación de una ley que se aprobó en 2019. En el fondo, durante 43 meses, la autoridad mantuvo fijos los ingresos de las empresas distribuidoras y por lo tanto lo que nosotros pagamos, y ya en mayo del 2024 se descongeló porque el decreto que estaba atrasado efectivamente se comenzó a traspasar de tarifa, y lo que ocurrió en definitiva, que de acuerdo a lo que establece la normativa vigente, es la Superintendencia de Electricidad y Combustible la que debe definir cómo se pagan cuando existen estos saldos por diferencia, digamos, en la componente del 20%. Entonces, el lunes de esta semana, la superintendencia instruye a las empresas distribuidoras para que a partir del 1 de abril puedan empezar a aplicar en la tarifa un cargo de tal forma que las deudas se paguen de forma individual. ¿Eso qué significa? Primero, recordar que las deudas están asociadas de los medidores, están asociados efectivamente al rol de la propiedad, porque el rol de la propiedad está enlazado con el medidor. Entonces, si un medidor tiene una deuda de 250.000 pesos por estos 43 meses y otro medidor tiene una deuda de 150.000, lo que establece esta instrucción de la superintendencia es que las empresas distribuidoras podrán a partir del 1 de abril tomar estas deudas y dividirlas por 48 meses de manera individual. Entonces, esta deuda, ¿verdad?, que aparece producto de este retraso en la implementación del decreto tarifario de la distribución, no tiene que ver con los mecanismos de estabilización y no tiene que ver con los errores que se informaron durante los últimos meses del 2025, sino por una deuda que se acumuló por mucho tiempo atrás, producto de un cambio regulatorio implementado en el 2019. Hola, profesor. Constanza lo saluda por acá. Sería una deuda de cerca de 850 millones de dólares, ¿no? Pero la pagaría cada uno individualmente, pensando en que no se hiciera ningún proyecto de ley porque el gobierno está proponiendo algo al gobierno que viene, porque tendría que tramitarlo el gobierno que viene. Según lo que propone el gobierno actual, es un subsidio eléctrico para el 40% más vulnerable del registro social de hogares, pero sería aún así un cargo único para todos los clientes de 1.450 pesos por 48 meses. Y ahí lo que sería, en simples palabras, es como compartir la deuda entre todos. Pero
me surge una duda que hay personas que si consumen más deberían más dinero y uno pagaría igual para esa gente que debe más dinero, ¿no? No sé cómo funciona y si nos puede explicar un poco. Totalmente de acuerdo. Lo voy a separar en tres patitas. La primera es que la instrucción de la superintendencia es la instrucción vigente de lo que dice la normativa actual. Eso significa que las empresas a partir del 1 de abril van a comenzar a cobrar en las boletas estas deudas individuales. Eso es lo primero. Entonces, eso es lo que rige al día de hoy. Como segundo elemento está este anuncio que hizo el ministro el día lunes, que fue un poco, no se entendió, ¿verdad? Porque en estricto rigor, si tú tienes la deuda, ¿verdad? O las deudas son distintas por medidores, no tiene sentido que un medidor que tiene acumulada una deuda de 250.000 pesos pague 1.450 pesos por 48 meses y que otro medidor, por ejemplo, un supermercado que de 30 millones de pesos pague los 1.450 pesos. Entonces, esa propuesta en definitiva tiene mucha discrecionalidad y genera muchas distorsiones. Y el tercer elemento es que afortunadamente el día de ayer o antes de ayer en general, en términos prácticos, el ministro aclaró esto y que la fórmula que va a presentar el gobierno, o el gobierno entrante mejor dicho, apunta, o el gobierno saliente le propone al gobierno entrante, que la fórmula es que la deuda se pague de manera proporcional al consumo. ¿Eso qué significa? Que aquellos que consumen más paguen más y aquellos que consumen menos paguen menos, que en estricto rigor es la misma fórmula que se está utilizando para pagar la deuda con la empresa generadora. Entonces no tiene sentido inventar la rueda de nuevo y es mejor utilizar esa fórmula que efectivamente evita que ocurran estas discrecionalidades o estas distorsiones en términos de la capacidad de pago. Y en ese contexto, y en la figura, digamos, actualizada del potencial proyecto de ley, ¿verdad? Los efectos en tarifa serían menores que aplicar la instrucción de la superintendencia. Si se aplica la instrucción de la superintendencia, los efectos en cuenta final para el 65% de los clientes va a ser un alza hasta un 5%. Después queda 1,5 millones de clientes que les puede subir hasta un 10%. Y después hay unos cientos de miles de clientes que les puede subir hasta un 20%. Entonces, la propuesta o lo que rige al día de hoy es la instrucción de la superintendencia que tiene estos bemoles y por eso que presentar un proyecto de ley donde la deuda se pague en función del consumo mitigará las alzas en cuenta final y que estarían en torno al 3 o 4% dependiendo de la comuna del país. Ahora, profesor, tomando en cuenta esa aclaración, ¿no?, que se hace desde el gobierno y este cálculo que usted también nos está explicando, para quienes no somos para nada buenos en matemáticas y nos cuesta entender los porcentajes y esas cosas. Si yo, por ejemplo, pago 20.000 pesos al mes de cuenta de electricidad, ¿cuánto me podría subir la boleta? Una cuenta de 20.000 pesos, ¿verdad? Con la propuesta del gobierno va a subir un 3%. En el fondo estaríamos hablando del 3% de 20.000 pesos, que si no me juega mal los números, deben ser 600 pesos por 48 meses. Pero una familia que paga 45.000 pesos va a tener que pagar 1.500 pesos por 48 meses. Una familia que paga 90.000 pesos va a tener que pagar 3.600 pesos por 48 meses. Ese es en términos generales, porque a la fecha no hay proyecto de ley, son solamente estas declaraciones por prensa que ha hecho el ministro y en función de eso es lo que se puede modelar. Claro, porque no sabemos si esto va a verse afectado por IPC o por otros factores que terminan reajustando la tarifa. Ahora, esto ya, si es que esto finalmente se aplica, profesor, estamos hablando de 48 meses y esto ya queda zanjado, es decir, ya nos olvidamos de lo que pasó con el congelamiento de las tarifas en 2019. Sí, efectivamente, esta es la tercera parte del descongelamiento de tarifas que faltaba porque... ¿verdad? La remuneración de la empresa distribuidora estuvieron congeladas por 43 meses. Ahora, si uno quiere poner más pelado a la sopa, con la instrucción de la superintendencia tal cual como está, efectivamente hay un universo importante, digamos, más de 6,5 millones de usuarios que van a pagar o que vamos a pagar. Pero hay un porcentaje que es como el 20% de todos los clientes que tienen que recibir un reembolso por parte de las empresas distribuidoras. Entonces la instrucción de la SEC dice, para aquellos usuarios que tienen deuda, la superintendencia va a instruir a la empresa de tal manera que la deuda se pague en 48 meses actualizadas con intereses, porque eso también hay que transparentarlo. Y para aquellos casos en que la empresa deba, la empresa tiene hasta 12 meses para devolver el monto
al usuario en este caso a la persona que pague la cuenta de electricidad de ese medidor que tiene un saldo a favor. Estaba pensando, estamos hablando con el doctor en Ingeniería Eléctrica y académico de la USACH, Humberto Verdejo. Profesor, estaba pensando en las empresas, por ejemplo. Las empresas igual van a deber un montón de plata, ¿no? Si los consumidores comunes igual vamos a deber dinero. Sí, efectivamente. Aquí la deuda, en general, la tarifa eléctrica siempre es proporcional al consumo y la componente en distribución también. Entonces, aquellos usuarios que son grandes, ¿verdad? Las empresas, los negocios, estoy hablando de una farmacia, un supermercado o de una industria, ¿verdad? Que tiene tarifa regulada, la deuda está en varios miles de millones de pesos, o sea, perdón, varios millones de pesos. Por eso es que la deuda es de 850 millones de dólares, porque fueron los cargos congelados por 43 meses y esos cargos se traducen en que mientras más consumamos, efectivamente más se acumuló deuda durante este periodo. Estamos conversando con el doctor en Ingeniería Eléctrica, académico de la Universidad de Santiago de Chile, el profesor Humberto Verdejo, a propósito de este anuncio, esta noticia, ¿no?, que se dio por parte del ministro de Energía, Álvaro García, a propósito de un eventual aumento de las cuentas de la luz por los próximos 48 meses, un proyecto que todavía no conocemos su detalle, probablemente lo va a tener que definir esto la próxima administración que va a encabezar en este caso en términos de materia energéticas la actual senadora Jimena Rincón. Profesor, a propósito de lo que se viene, ¿no?, a partir del próximo 11 de marzo, porque estamos hablando del tema de las tarifas, pero hay otros desafíos también importantes en materia de energía que seguramente va a tener que asumir el próximo gobierno. ¿Cuál cree usted que tienen que ser precisamente esas prioridades en esta materia? A ver, de los tres segmentos del sector eléctrico, aquí generación, transmisión y distribución, en generación han habido avances importantes durante los últimos 15 o 20 años. En transmisión, el 2016 se modificó la ley de transmisión y también se modificó, pero el segmento de distribución, que es el que da la cara al usuario final, no se ha modificado de la década de los 80. Entonces, actualmente estamos bajo una contradicción. El usuario, ¿verdad?, está incentivado o el Estado impulsa que el usuario electrifique sus consumos para no utilizar, por ejemplo, leña ni parafina para calefaccionar en el invierno y con el aire y en el verano el aire acondicionado para refrigerar y responder a las altas temperaturas. Entonces estamos condicionados a utilizar electricidad, pero parece que el usuario final se acostumbró y entendió, ¿verdad?, que las deudas hay que pagarlas en algún momento y por lo tanto el tema tarifario la gente lo ha interiorizado y paga su cuenta de electricidad mensualmente. Pero lo que falta por resolver es que nos piden utilizar electricidad, la tarifa está muy alta o está alta en general, pero la calidad de suministro es mala. En el fondo, llueve un poco, se corta la luz. Hay calor, se corta la luz. Entonces, esa componente de cómo mejorar la calidad y seguridad de suministro hacia el usuario final, esa de mi punto de vista es la primera prioridad del gobierno. En el fondo, cómo garantizar que a las personas no se les corte la luz ante un evento climático y que ya sabemos que todos los años son más complejos. Cómo garantizar, por ejemplo, que los usuarios que son electrodependientes tengan un monitoreo permanente de su suministro eléctrico. Y cómo garantizar, ¿verdad?, que si nos incentivan a utilizar electricidad, se den las condiciones para que no se interrumpa el suministro, en el entendido que prácticamente incluso el agua potable depende del uso de bombas en los edificios de gran altura. Profesor, nos queda poquito tiempo, pero no me quiero quedar sin preguntar una cosa, porque no me quedó claro, y estoy segura que hay gente que nos está escuchando que tampoco le quedó claro. Si bien vamos a tener que pagar, ¿verdad?, pagar más plata del descongelamiento, de esta deuda que tenemos, ¿hay quienes van a recibir dinero de lo que nos deben por el mal cobro que conocimos el año pasado, o eso ya no va a pasar? A ver, son dos cosas distintas. Ajá. En octubre, noviembre del 2025 aparecieron nuestros errores en la componente de generación y transmisión, que el gobierno actual llegó a un acuerdo con las empresas y que las empresas van a devolver los recursos durante el primer semestre del 2026. Entonces, al final del día, actualmente en las tarifas vigentes ya se están aplicando estos descuentos para devolver el error del doble IPC en la componente energía y en la sobrevalorización de algunas instalaciones de transmisión. Entonces, eso ya está aplicado en tarifas. Probablemente a finales de febrero, a finales de este mes, en las boletas de electricidad va a venir una glosa, descuento tanto por el acuerdo, digamos,
entre el gobierno y la empresa. Pero a esto se suma el potencial incremento, y mejor dicho, no voy a hablar de potencial, directamente el incremento, producto de comenzar a pagar la deuda con las empresas distribuidoras. Entonces, en algunos casos, en vez de tener un descuento, vamos a tener un incremento. O en algunos casos, en vez de tener un descuento, vamos a quedar neteados. Porque lo que nos van a descontar entre generación y transmisión se va a compensar con lo que tengamos que pagar en términos de la deuda con las empresas distribuidoras, que ya sea con la instrucción de la SEC, que es lo que rige al día de hoy, o con el potencial proyecto de ley. En ambos casos, las cuentas finales, la mayoría de los casos van a tener un incremento durante el primer semestre 2026 y no necesariamente un descuento. Profesor Humberto Verdejo, doctor en Ingeniería Eléctrica, académico de la Universidad de Santiago de Chile, muchas gracias por acompañarnos esta mañana para ayudarnos a entender un poco más este tema, que suelen ser muy técnicos, muy complejos para el común de las personas como todos nosotros. Así que agradecerle, y por supuesto lo vamos a invitar a una próxima ocasión para seguir hablando de estos temas. Que esté muy bien. Muchas gracias, que tengan buen día. Gracias, profesor. Ahí estaba conversando con nosotros el profesor Humberto Verdejo a propósito de este tema, ¿no? Que obviamente genera mucha atención porque afecta directamente al bolsillo de todos nosotros y nosotras. Así que hay que poner mucha atención. Son las 7 de la mañana con 59 minutos. Tenemos que hacer una pausa en esta primera edición de Radio Análisis, pero siga junto a nosotros y nosotras. Ya llega Patricio López, que regresa luego de unos días afuera, pero ya vuelve acá a Radio Universidad de Chile. Y por supuesto, quédese porque hay más noticias, más informaciones, más conversaciones aquí en la radio que piensa, las radios que piensan y el canal de televisión Uchile TV. Connie, nos reencontramos mañana. Nos reencontramos mañana, que tengan buen día.